Así que van sacando su cuadernito de apuntes. Ya. Bien, chicos. La clase pasada hablamos de conceptos básicos de la farmacología. También tocamos el tema de farmacocinética, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, esta clase vamos a detallar cada una de las fases que se lleva en la farmacocinética. A ver, vamos a repasar un poquito. ¿Qué es la farmacocinética, chicos? La farmacocinética va a estudiar el movimiento del fármaco en nuestro cuerpo. También dicho, va a estudiar las modificaciones que nuestro cuerpo va a imponer al fármaco. Habían procesos que se llamaban en la farmacocinética. ¿Recuerdan? La liberación, la absorción, la distribución, el metabolismo y eliminación. ¿Verdad? Vamos a tener aquí que el medicamento entra, ocurre el primer paso de la liberación y va a concluir en la eliminación. Entonces, a continuación vamos a detallar cada una de las fases. ¿Está bien? Empezamos con la liberación. La liberación consiste en que esta forma sólida tiene que separarse. Tiene que entregarse en moléculas cada vez más pequeñitas y de esta forma se pueda absorber. A eso le vamos a llamar liberación. Una vez que ya tengamos partículas mucho más pequeñitas, se puede dar la siguiente fase. En algunos textos, la liberación ya no lo consideran porque indican que es un proceso que depende más de la formulación farmacéutica, pero en este caso sí lo vamos a estudiar. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Proceso mediante el cual el principio activo se separa de los demás componentes de la forma farmacéutica. Dentro de cualquier formulación farmacéutica, chicos, vamos a encontrar dos grandes componentes, que seguramente ya les suena de la clase pasada. El principio activo y los excipientes. ¿Recuerdan? A ver sus likes o sus comentarios. Bien, muy bien. Entonces, ¿y para qué sirven los excipientes, chicos? Algunos mejoran la absorción, son promotores de la absorción. Algunos podrían proteger el fármaco, como podría ser la cubierta entérica. Algunos podrían ser saborizantes, ¿no? Para hacer mucho más agradable. Incluso algunos podrían ser preservantes, para que el medicamento tenga mayor estabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, si yo tengo cualquier presentación farmacéutica, ya sea una tableta, un comprimido, un jarabe o una suspensión, siempre va a tener estos dos componentes. ¿Está bien? Principio activo e excipiente. Entonces, para este proceso de la liberación van a suceder 3 subetapas. Acá tenemos a la tabletita, ¿sí? Entonces, vamos con la primera etapa. Esta primera etapa llamada desintegración. La desintegración es un proceso más mecánico en el cual vamos a tener partículas más pequeñas o componentes más pequeños. Sin embargo, en esta etapa todavía cada porción contiene tanto el principio activo como el excipiente. Es decir, la tableta se rompe, sí, en partes más pequeñas, pero aún no se han separado estos dos componentes como tal. Entonces sigue la siguiente fase, que es la desagregación. En esta segunda etapa, aquí ya se separan los dos componentes, el principio activo y el excipiente. Por ejemplo, no sé si llegan a ver cómo está muy chiquitito, pero vamos a tomar el principio activo como esos cuadraditos rojitos y los puntitos negritos que acompañan a los excipientes. Y por último, tenemos la disolución. Aquí el principio activo se diluye en un medio líquido. Por lo tanto,
Si yo quiero tener un adecuado proceso de liberación y separar bien el principio activo de los excipientes, requiero que todas estas etapas y lo más importante, tener una cantidad suficiente de agua. Entonces, ¿cuánto será lo necesario? ¿Será necesario una cantidad pequeñita? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Una cantidad pequeña? ¿Será suficiente? A ver sus manitos. Sus likes o sus dislikes. ¿Creen que será necesaria una cantidad pequeña para poder lograr todo esto? ¿Qué dicen, chicos? Gracias, Sasha. No, ¿verdad? Para eso no necesitaremos pues 20 mililitros, no sería suficiente. Se necesitan por lo menos 200 mililitros de agua para poder garantizar, garantizar que la liberación se dé en un proceso adecuado. ¿Está bien? Entonces ahí está el gatito en su proceso de desintegración. Pero les pregunto, chicos, o sea, este proceso es para tabletas o comprimidos, ¿verdad? Pasan por las 3 etapas. Pero si hablamos de una suspensión oral, por ejemplo, esas que están en polvito, ¿será necesario ya que pasen por desintegración? ¿Ustedes qué dicen? Los leo. ¿Será necesario, si ya tengo una suspensión, que pase por desintegración o ya va por desagregación y disolución? Ya iría por la desagregación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene las partículas disueltas en este caso. Y será mucho más rápido, porque solamente se va a desagregar y posteriormente a diluir. ¿Y qué pasa con un jarabe, por ejemplo? Esta tendrá que pasar por desintegración, desagregación. ¿Qué dice? No, ¿verdad? En este caso, si nosotros hablamos de un jarabe, esta ya es una presentación homogénea. Entonces ya no pasaría por la desintegración, mucho menos desagregación, sino ya de frente, a lo mucho vamos a pasar a diluir, disolución. Entonces, por eso depende, es dependiendo de la formulación que vamos a utilizar. Entonces, ¿se está entendiendo hasta acá, chicos? Sí, ya. Si tienen alguna duda, pregunten, chicas, o pongan en los comentarios, no hay ningún problema. Ya, siguiente. Ya. Hace muchos años, chicos, los excipientes eran considerados como sustancias inertes, que solo acompañaban al fármaco, nada más. Pero se ha demostrado ser importantes para una óptima absorción, desempeñando un rol importante en la liberación del principio activo para conseguir un efecto terapéutico deseado. ¿Ustedes nunca se han preguntado, por ejemplo, eh, por qué un medicamento genérico a veces es mucho más económico que uno de marca? O al contrario, ¿no? ¿Por qué uno de marca cuesta hasta 10 veces más que un medicamento genérico? Creo que alguna vez todos nos hemos planteado eso, ¿no? Vamos a la farmacia, pedimos un medicamento, nos dicen de marca o genérico. Entonces, la diferencia, chicos, es básicamente en la calidad de los excipientes. Gracias a los excipientes se puede determinar si un medicamento realmente va a tener una adecuada liberación. ¿Nunca les ha pasado que ustedes, por ejemplo, ¿no? se consumen un medicamento y a los pocos segundos ya se les empieza a deshacer en la boca? Sientes que ya el fármaco va a desaparecer en tu boca o ya lo tomas y se siente automáticamente amargo, ¿verdad?
En cambio, si consumes uno de marca, no se siente así, ¿verdad? Entonces, una de las diferencias puede estar precisamente en la calidad de los excipientes. Entonces, se aclara que no todos los genéricos en sí son malos, sino que muchos laboratorios en realidad no utilizan excipientes de calidad, ¿no? Entonces, eso es algo para tomar en cuenta. Seguimos con la absorción, chicos. La absorción es el proceso farmacocinético que depende de la vía de administración que se utiliza. Este proceso consiste en la transferencia del fármaco desde el lugar donde se administra hasta que llegue al torrente sanguíneo. Por ejemplo, podría haber absorción a nivel del trato digestivo, ¿verdad? Subcutáneo, intramuscular, intravenosa. Todo depende de la vía de administración que se utilice. Pero obviamente algunas vías van a ser más rápidas y más eficientes que otras. Por ejemplo, si yo comparo el diclofenaco por vía oral con el diclofenaco por vía intramuscular, les pregunto, ¿quién cree que sea más rápida y tenga un efecto mucho más intenso? ¿El de vía oral o por vía intramuscular? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué opinan? ¿El de la vía oral o la vía intramuscular? ¿Nadie? ¿No opinan nada? Bueno, entonces la vía intramuscular será más rápida y tendrá un efecto mucho más intenso. Entonces, este proceso en realidad depende de dónde se deposita el fármaco hasta que llegue a la sangre. Por ejemplo, si yo hablo de la vía intravenosa, chicos, ¿ustedes creen que esta tenga una absorción intravenosa? Si yo hablo de la vía intravenosa, pues esta carece de absorción. ¿Eso qué significa? Que el 100% del fármaco llega directamente al vaso sanguíneo, porque se está depositando de manera directa, ¿verdad? Ahora, si un fármaco administrado por vía oral tiene una absorción muy baja, lo que ocurre es que pasa por la boca, luego el esófago, el estómago, llega al intestino delgado, luego continúa con su recorrido en el intestino grueso y finalmente es eliminado. En este caso, nada o casi nada de fármaco llegó hacia la sangre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si aumentamos el porcentaje de absorción? Lo más probable es que a través del duodeno el fármaco pueda pasar al sistema porta, llegando al hígado y luego a la circulación mayor. Por lo tanto, lo que interesa es que la absorción sea mayor, porque así se garantiza que el porcentaje del fármaco en el organismo sea más alto y el efecto también sea el más adecuado. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, una absorción oral de AINES analgésicos. Tenemos los diferentes medicamentos y el nivel de porcentaje de absorción oral. Tenemos al ibuprofeno, ¿no?, de 80 a 85%. También tenemos al ketorolaco del 90 al 95%. En general, casi todos los AINES tienen un alto porcentaje de absorción. Sin embargo, hay un factor que no siempre se considera, que es los alimentos. También se absorben en el mismo lugar, sobre todo a nivel del intestino delgado. Entonces, si se administran juntos fármacos y alimentos, pueden existir una competencia de ambos. Y ese porcentaje de absorción puede reducirse.
En todo caso, los AINES, los alimentos en red no afectan de manera notable. La reducción puede ser aproximadamente del 2 al 3%. Es decir, es un porcentaje bastante reducido. Incluso algunos mantienen casi el mismo porcentaje. Además, usualmente consumimos alimentos con los AINES porque los AINES llegan a ser gastrolesivos, es decir, tienen cierto potencial para poder irritar al estómago y al tracto intestinal. Pero, ¿qué pasa si hablamos de los antibióticos? En el caso de los antibióticos, bueno, el comportamiento no es el mismo. Por lo general, los antibióticos no son gastrolesivos, pero sí pueden producir otros efectos adversos, como vendría a ser la diarrea o algún otro malestar, ¿no? Pero no suelen irritar tanto el estómago como los AINES. Lamentablemente, muchos antibióticos, cuando se administran conjuntamente con alimentos, reducen su porcentaje de absorción. Por ejemplo, acá tenemos la ampicilina, ¿no? De 35 al 50%. Entonces, imagínate que justo estás comiendo, te estás comiendo tu pan con chicharrón y a la vez también te tomas tu ampicilina. ¿Qué es lo que se espera? El 50%. Pero ¿ustedes creen que realmente llegue a ese 50% si me estoy comiendo con mi pan con chicharrón? ¿Ustedes qué dicen, chicos? No, ¿verdad? Entonces, es por eso que básicamente en los medicamentos, más que nada en los antibióticos, se suele recetar 1 hora antes de los alimentos o 2 horas después de que haya la persona consumido los alimentos, ¿no? Para que se dé una mejor absorción del fármaco. Hasta ahí todo bien, ¿verdad, chicos? Si tienen alguna duda, me avisan. Ya. Entonces, aquí seguimos con este gráfico, con esta curva concentración y tiempo. En este gráfico vamos a ver básicamente la concentración versus el tiempo. Conforme van avanzando las horas, el fármaco se va absorbiendo. A medida que se absorbe, entra a la sangre, la concentración va aumentando. Entonces, vamos primero a detallar los conceptos básicos del gráfico. El Cmax es la concentración máxima que se puede alcanzar en el fármaco, es decir, el punto más alto de concentración en la sangre. Luego tenemos el Tmax, que es el tiempo que se requiere para alcanzar esa concentración máxima. Y el Clax, que es básicamente la última concentración máxima que se puede alcanzar a llegar a medir. En el caso del tiempo, chicos, lo ideal es que sea el tiempo lo más corto posible. Porque si es corto, significa que el efecto será mucho más rápido, mucho más intenso. En cambio, si el tiempo máximo es muy prolongado, por ejemplo, no sé, 5 o 6 horas, eso significa que recién a las 5 o 6 horas se alcanzará la concentración máxima. ¿Está bien? Por lo tanto, el tiempo máximo es un parámetro importante porque se comparan dos fármacos o cuando más o menos se describen sus características. Esto va a hacer que se pueda decir que un fármaco realmente actúa rápido o lento. ¿Hasta ahí se llegó a entender ese gráfico, chicos? Ya. Entonces, cuando un fármaco alcanza su máxima concentración en menos tiempo, el efecto suele percibirse mucho más rápido. El efecto es mucho más fuerte. Bien. Seguimos con la biodisponibilidad.
Entonces, vamos a aclarar antes de entrar a la biodisponibilidad, vamos a aclarar de las vías. Tenemos vías enterales y parentales. En el caso de las vías enterales, tenemos la vía oral, la vía rectal y la sublingual. Y en caso de la parental, son todas aquellas que no mencioné anteriormente, o sea, intramuscular, intravenosa. ¿Está bien? Entonces, de esta manera podemos ir ya hablando de biodisponibilidad. La biodisponibilidad es el porcentaje del fármaco que llega a la sangre en forma activa, es decir, sin haberse modificado. En otras palabras, nos indica cuando el medicamento realmente llega, nos indica cuánto del medicamento realmente llega a la circulación para poder producir efecto. Ya, por ejemplo, aquí la persona está tomándose el medicamento, ¿verdad? Pasa por la vía oral, llega al intestino, pero ¿llega directamente a la circulación? ¿Llega directamente aquí? No, ¿verdad? No llega directamente. Pasa por un peaje, le vamos a decir así. Pasa por un peaje. Entonces, vemos que pasa primero por el hígado. En el sistema Porta nosotros vamos a encontrar diferentes enzimas. Las enzimas van a inactivar a estos fármacos por primera vez. Por eso se llama el primer paso hepático. Es como, vamos a tomarlo como pagar un peaje o algo así. Entonces, el fármaco debería llegar a su 100%, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos al consumir un fármaco, que se llegue al 100% o lo más cercano. Pero en el hígado se va a producir esta inactivación llamado fenómeno del primer paso hepático. Por ejemplo, ¿qué pasa? Estamos consumiendo nuestro medicamento normal, pero llega justo acá en el hígado. Y el hígado te dice, ya, ¿sabes qué? Me vas a dar, no sé, dame 10%, 15% de lo que va a llegar. Entonces, ya no va a llegar aquí el 100%, ¿verdad? El hígado, como les comento, pide ese peaje. Entonces, pasa por la vía oral, intestino, primer paso hepático y recién va a poder llegar a todo esto, el corazón, toda la circulación sistémica. ¿Se entendió el concepto de primer paso hepático, chicos? Si tienen dudas, díganlo. Porque de eso sí hablan los docentes. ¿Se llegó a entender? Ya. Los demás, ¿todo bien? Sí. Ya. Ya, chicos. Entonces, para poder entender mejor la biodisponibilidad, nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué porcentaje del fármaco llega sin modificaciones? ¿Verdad? Ahora, a ver, vamos a hacer una pregunta. Si administro un fármaco por vía intravenosa, ¿pasará por el fenómeno del primer paso hepático? ¿Ustedes qué dicen con respecto a esta explicación? Por vía intravenosa, o sea, directamente ya la sangre. ¿Pasará por este primer paso hepático? No, ¿verdad? Ajá. No. A ver. ¿Y si lo administro por vía subcutánea o vía intramuscular, pasará por el primer paso hepático? A ver qué dicen.
¿Sí o no? A ver, su like o su dislike. No, tampoco. Porque también se absorbe directamente hacia la circulación sistémica. Y, por ejemplo, y si fuese por administración por vía rectal, por supositorios, por ejemplo, ¿qué va a suceder ahí? Recuerdan por anatomía que también llega hacia el sistema porta. Entonces, tanto la vía oral como la vía rectal podrían tener el fenómeno del primer paso hepático. ¿Está bien? Recuerden eso, chicos. Vía oral y vía rectal pasan por el primer fenómeno del primer paso hepático. Pero nos estamos olvidando de uno. ¿Se acuerdan que les hablé sobre las vías enterales? Oral, rectal y falta uno, sublingual. En el caso de la vía sublingual, ¿no? Aquí vemos un pequeñito esquema que no se nota mucho de la personita. Llega a los vasos sanguíneos desde la boca. Y de acá al corazón y así sucesivamente. Entonces, ¿ha pasado por el hígado? No, ¿verdad? La vía sublingual. Entonces, ¿cuál sería la administración enteral que no tiene fenómeno de primer paso hepático? La vía sublingual, porque esta llega directamente a la circulación. ¿Se entendió? ¿Se llegó a entender esa parte, chicos? ¿Sí? Me confirman. A ver, con un like o prendan su micro. ¿Se llegó a entender? Chicos, si tienen alguna duda, normal, pregunten. Sé que pueden tener sueño, pero no se duerman. Ya va a acabar ya. Me falta poquito. Chicos, hasta aquí todo bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ya. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Bueno, entonces aquí hay como un grafiquito que básicamente nos indica cuál es la vía de administración que puede alcanzar el 100%. ¿Cuál era la vía, chicos? A ver, ¿cuál es la vía que va a alcanzar el 100% que va directamente a la sangre? La intravenosa, ¿verdad? Intravenosa. Luego seguimos con la distribución. Si tenemos un fármaco y este ya se liberó, ya se absorbió, ya se encuentra en la sangre, ¿hacia dónde va a ir un fármaco? Hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces, la distribución viene a ser un proceso por el cual el fármaco puede ir de la sangre hacia los tejidos de forma reversible. ¿Qué significa? Que una vez que va a los tejidos, puede regresar hacia la sangre o también regresa, ya sea, por ejemplo, tenemos aquí el fármaco libre y este eh, puede ir ya sea a una acción terapéutica, a un tejido reservorio o a un tejido no deseado. Pero esos también pueden regresar. Si estamos hablando de distribución, es cuando pasa de la sangre a los tejidos y cuando regresa se le denomina redistribución. Yeah. Entonces, acá vemos que el fármaco está libre, ¿verdad? Y acá vemos las flechitas que hemos dicho que es reversible, pero también acá vemos a una proteína. ¿Cuál va a ser esa proteína, chicos? ¿Cuál es la principal proteína plasmática que encontramos justamente en la sangre? La albúmina, ¿verdad? La albúmina. Entonces, yo puedo tener el fármaco que puede estar
unido a la albúmina. Usualmente está unido a la albúmina, pero realmente puede estar unida a otras proteínas, a otras células. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un fármaco en su forma libre, es una molécula pequeñita. Tengo un vaso sanguíneo y conforme ese vaso sanguíneo se va ramificando, voy teniendo más vasos sanguíneos, cada vez estos más delgaditos, hasta llegar a un capilar. Y posteriormente se va a producir el intercambio. Ya. Si mi molécula es pequeña, puede atravesar y seguir atravesando los capilares. Pero si esta molécula está acompañada de la albúmina, ¿será posible que esta misma molécula siga atravesando los capilares? No, ¿verdad? Entonces, yo voy a encontrarme en el vaso sanguíneo. Cuando estoy en forma libre, podría llegar hacia los diferentes tejidos. Pero cuando me encuentro unido a la proteína plasmática, en este caso albúmina, que está aquí, voy a hacer una forma de reservorio, o sea, una forma inactiva. Y eso no es necesariamente malo. Al contrario, ya vamos a verlo en la siguiente diapositiva para explicarlo mejor. Pero se llegó a entender ese aspecto, ¿verdad, chicos? Que se une con esta proteína. ¿Sí se entendió o no? A ver, díganme, por favor. ¿Sí se entendió, chicos? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, chicos, voy a pasar entonces la diapositiva. Ya. Entonces, mira, vamos a ver ese gráfico. Acá tenemos básicamente el fármaco libre y aquí tenemos a la albúmina, ¿verdad? Aquí tenemos al fármaco libre, que ven cómo sale, ¿no?, del tejido, pero tenemos también a los fármacos libres unidos a la albúmina. Y en este caso, ya como son un poquito más grandes, esos ya no pueden, ¿ves? Y se quedan en forma inactiva o como reservorio, que lo llaman. Entonces, los fármacos se unen usualmente a la albúmina o unidas a células sanguíneas. El fármaco unido es farmacológicamente inactivo, mientras el fármaco libre, que son los de aquí, pueden atravesar membranas, llegar a los tejidos y producir un efecto biológico. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos dos gráficos. Las cositas blancas, ¿ya? Es la albúmina y en el caso de la primera imagen, y los circulitos celestes son el fármaco. Ya. A ver, ¿qué podríamos decir de este fármaco? Tiene alta o baja unión a proteínas plasmáticas, según esto. Viendo esta imagen, chicos, ¿qué podríamos decir? Este fármaco tiene alta o baja unión a proteínas plasmáticas. Vemos que están unidos comparando a esto que ya vamos a explicar ahorita. O se encuentran libres. Se encuentran libres, ¿verdad? Entonces, de 5 moléculas, solamente una está unida, la de aquí. Y 4 están en su forma libre. ¿Y qué dijimos? Un fármaco en su forma libre, ¿qué puede hacer? Se va a su lugar, a una zona terapéutica. Por aquí, por ejemplo, mire, se sale. Entonces, alcanza un efecto terapéutico, un efecto no deseado, ¿no?, de las diferentes que hemos visto. Pero también, ¿qué pasa? Vamos a la siguiente imagen de aquí. En este caso, vemos aquí igual 5 albúminas, pero las 5 están unidas
¿A qué? Al fármaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir de esta? ¿Tiene alta o baja unión a proteínas plasmáticas? Tiene una alta afinidad a proteínas plasmáticas. Entonces, hay algo que tenemos que percatarnos de esto. ¿Se dan cuenta de estos receptores? Aquí tenemos 4 receptores, aquí también 4 receptores. En el caso de aquí, de la primera imagen, ¿no? Los fármacos libres están en todos los receptores. ¿Y cuántos se eliminan? 3. En el caso de esta imagen, solamente una llegó, una. Pero también se eliminan solamente una. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Menor será la eliminación de fármaco libre, por lo tanto, su efecto también suele ser más duradero. ¿Qué pasa en el otro lado? Actúa más rápido, sí, porque podemos ver aquí cómo de los 4 receptores, los 4 están. Entonces, actúa más rápido, pero el efecto también es menos duradero, por lo mismo que, mira, se van 3. Y en caso, aquí solo 1. ¿Se llegó a entender, chicos? Gracias, Valeria. Ya. Entonces, paso a la siguiente diapo. Ya. Vamos con el metabolismo o biotransformación. Ya. Entonces, ahora vamos a hablar del metabolismo o biotransformación. Este proceso es el cual, mediante el cual el organismo transforma un fármaco en otra forma química llamada metabolito. El objetivo principal de este proceso es aumentar la polaridad del fármaco, es decir, hacerlo más soluble al agua para que pueda eliminarse más fácilmente del organismo. Esta biotransformación ocurre principalmente en el hígado y se realiza a través de 2 tipos de reacciones, fase 1 y fase 2. En la fase 1, también llamadas reacciones de conversión o presintéticas, en estas reacciones el fármaco sufre un cambio en su estructura química, es decir, la molécula original se modifica mediante procesos de oxidación, reducción e hidrólisis. Estas reacciones son realizadas principalmente por enzimas hepáticas conocidas como enzimas del citocromo P450. Es muy importante porque participan en el metabolismo de una gran cantidad de medicamentos. Entonces, para hacerlo en comparación a la fase 2, creo que aquí dibujar, ya, para que lo puedan entender mejor. Ya, por ejemplo, acá tengo, ya, mi fármaco que es supuestamente ya cuadradito. Entonces, pero este que se va a transformar, o sea, deja de ser cuadradito, vamos a poner que sea un triangulito. Entonces, aquí cambia, ¿verdad? Cambia, se transforma. Pero ¿qué pasa en la fase 2? Por ejemplo, tengo igual mi cuadradito, pero en este caso se une a otra molécula, así. ¿Ven? En este caso cambia, se transforma y en este caso no. Simplemente que se llega a unir con otra molécula. Entonces el fármaco se vuelve mucho más polar, se vuelve mucho más grande, lo que va a facilitar también es su eliminación del organismo, ¿no? Que es principalmente por la orina, pero también se da por la bilis. Bueno, ahí lo vamos a detallar cuando lleguemos a eliminación. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, aquí vamos a ver porcentajes de fármacos biotransformados por enzimas de fase 1 y fase 2. Bueno, en la parte superior observamos la enzima de la fase 1, acá. Observamos las enzimas del fase 1 que pertenecen principalmente al sistema del citocromo P450. Fase 1. La enzima más importante es la de aquí. La enzima citocromo
3, 4 a 5, que es básicamente el 50%, metaboliza aproximadamente el 50% de los fármacos. Es el más importante. Y abajo tenemos de la fase 2. Estos de la fase 1 y estos de la fase 2. En el caso de la fase 2, vamos a encontrar también una enzima importante que va a destacar. Como ven, hay bastantes, pero la que vamos a destacar va a ser la glucuronil transferasa, que es el X. Entonces, citrocromo 3A45 y glucuronil transferasa. Bueno, seguimos con los inductores enzimáticos. El inductor enzimático es un fármaco o sustancia que aumenta la cantidad o actividad de las enzimas del citocromo P450. ¿Qué significa? Eso significa que el hígado va a trabajar más rápido metabolizando medicamentos. En palabras, más sencillas, si antes el hígado tenía, pues, por ejemplo, 3 trabajadores, con inductor ya van a aumentar. Ahora tiene 5 trabajadores. Entonces, ¿qué pasa con el medicamento? Este se destruye o se metaboliza mucho más rápido. Por ejemplo, aquí vamos a ver este gráfico. Primero tenemos a un fármaco A, que es el de aquí, fármaco A, que va a actuar como inductor enzimático. Este fármaco lo que hace es aumentar la cantidad o la actividad de las enzimas metabolizadoras en el hígado, especialmente recalcando el del citocromo P450. Entonces, al aumentar estas enzimas, el hígado metaboliza más rápido otros medicamentos, en este caso el fármaco B, como ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con el fármaco B? Como el metabolismo del fármaco B, se vuelve más rápido, este medicamento se elimina más rápidamente del organismo. Como consecuencia, disminuye su concentración en la sangre y también disminuye su efecto terapéutico. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto porque hay que saber cuando se llega a administrar un inductor enzimático junto con otro fármaco. El segundo medicamento, en este caso el fármaco B, ¿no?, pierde su efecto. ¿Por qué? Porque se metaboliza mucho más rápido. Eso se debe al fármaco A. Entonces, ¿se entendió esta analogía, chicos? Porque hay que tener mucho cuidado de administrar un fármaco y cómo éste repercute en el otro fármaco, disminuyendo su efecto, que se elimine mucho más rápido. ¿Se llegó a entender? Ya falta poquito, no se duerman. Pero se llegó a entender. Gracias, Milena. Ya. Entonces voy a suponer que sí. Ya. Y por último, chicos, ya para que se puedan ir a descansar, vamos a tocar el tema de la eliminación. Que es el más sencillo, que es justamente, pues, la eliminación. ¿Qué cosa es la eliminación? Es el proceso por el cual el fármaco, o de repente sus metabolitos, van a ser eliminados hacia el exterior. Entonces, el fármaco puede eliminarse en forma inalterada o de repente como metabolitos. Para eso nosotros necesitamos tener un órgano que tenga la capacidad de poder eliminar, y esta capacidad se le denomina depuración o clearance. Depuración o clearance. Básicamente es la tasa de eliminación del fármaco con relación a la concentración plasmática. Entonces, eso significa que si yo tengo una adecuada depuración, este fármaco va a salir rápidamente. Y eso solamente sucede cuando los riñones están funcionando adecuadamente.
Usualmente es el principal órgano para poder realizar la eliminación en la vía renal, los riñones. Pero también se puede tener otra vía, por la bilis. Y luego tenemos pulmonar, salivar, por la saliva, láctea y lacrimal. Bien. Ahora vamos a explicar la vida media de eliminación. El tiempo de vida media es un parámetro farmacocinético que nos indica cuánto tiempo tarda la concentración de un fármaco en la sangre en disminuir la mitad. Por ejemplo, ya vimos este gráfico. Por ejemplo, si un medicamento alcanza una concentración de 4, acá tenemos, de 4 miligramos en la sangre, y después de cierto tiempo esta concentración baja a 2, a la mitad, decimos que ha pasado un tiempo de vida media. Si vuelve a pasar el mismo tiempo y la concentración ahora baja a 1, entonces ha pasado otro tiempo de vida media. Es decir, el fármaco siempre va a ir reduciendo a la mitad de su concentración anterior. Es decir, ¿se entendió? ¿Se va a entender, chicos? Ya. Gracias, Valeria. Ya. Entonces, algo muy importante es que el tiempo de vida media no depende de la dosis que se administre. Eso significa que, a ver, si una persona toma, no sé, 250 miligramos, 500 o 1 gramo de medicamento, el tiempo que tarda en reducirse a la mitad seguirá siendo el mismo. Lo único que va a cambiar es la cantidad inicial del fármaco, ¿no? Pero la velocidad con la que el organismo lo elimina se va a mantener. Entonces, lo vamos a definir así. Es el tiempo en el cual la concentración plasmática del fármaco disminuye hasta la mitad de su valor original. Entonces, aquí igual, otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el fármaco de concentración máxima 16, luego baja la mitad 8 y se tiene 4 horas. A la mitad 4, ¿cuánto pasó? 8 horas. Luego se va a la mitad, 2. ¿Cuánto pasa? 12 horas. ¿Cuánto será el tiempo de vida media? 4. ¿Se llega a entender por qué es 4, chicos? Aquí cuando se tiene la concentración de 16 miligramos, va a pasar un tiempo, va a pasar exactamente 4 horas para que ahora se tenga 8 miligramos, la mitad. O sea, ahí ya pasó un tiempo de vida media, ¿correcto? Ahora, vuelve a pasar 4 horas más y ahora ya tiene 4 miligramos. Vuelve a pasar otras 4 horas, 2 miligramos. Entonces, ese tiempo continuo lo vamos a tomar como el tiempo de vida media. ¿Se entiende? Ya. Bueno, chicos, entonces para terminar, básicamente ese concepto es muy importante porque nos va a ayudar a entender cada cuánto tiempo debemos administrar un medicamento o nos explica el por qué. Si un fármaco se elimina rápidamente del organismo, entonces tendremos que administrarlo con mayor frecuencia para poder mantener su efecto terapéutico. En cambio, si el medicamento se elimina más lentamente, podremos administrarlo en intervalos mucho más largos. Bien, entonces, en resumen, el tiempo de vida media nos permite entender cuánto tarda el organismo en eliminar un medicamento y nos ayuda a determinar básicamente el tiempo adecuado de administración para poder mantener concentraciones efectivas para poder lograr el efecto que nosotros deseamos, ¿no? Bueno, eso sería todo, chicos. Sé que ya deben estar